Buenas noches, nuevo programa de En Profundidad, en medio de la transición en la provincia de Santa Fe, transición que me parece luce bastante ordenada, a no ser por un par de temas donde existe un pedido del gobernador electo Hermes Wiener, que esta noche va a estar acá, al gobernador Jorge Obeid, que ingresa en los meses del despoder, ¿no? Giulio Andreotti decía, al poder se lo ejerce, y verdaderamente la dicotomía, la dualidad de Obeid por estas horas debe ser, bueno, tener que entregar lo mejor posible su mandato, y a la vez está pagando un costo político enorme, porque más allá de las voces que se levantan on the record dentro del Partido Justicialista, tildándolo de mariscal de la derrota, por abajo hay toda una corriente de muchísimas críticas a quien es hoy el titular de la Casa Gris. Encima se debe enfrentar una campaña electoral, otra campaña electoral, en este caso para diputados nacionales y ni hablar para presidente de la Nación, donde el gobernador es el número 1 en la lista. Entonces va a tener ahora sí que revalidar algún título, porque ha dicho el domingo en una entrevista con La Capital que su gestión no fue plebiscitada, que él no fue derrotado, algo que a mí me parece discutible. En el peronismo no perdió solamente Obeid, perdieron muchos, perdieron casi todos, perdieron las grandes referencias peronistas. Pero es un momento para el justicialismo de derrumbe. Hay que reconstruir una casa que luce francamente oxidada, que luce vieja, sin nuevas caras. Es decir, lo que uno venía mencionando desde hace mucho tiempo, finalmente ahora ocurre con el resultado cantado. Y con el resultado cantado, con la derrota, es mucho más difícil provocar un cambio. No nacen los nuevos políticos por generación espontánea. Bueno, nadie ha renunciado, todos se han quedado en sus lugares. Me parece que los resultados dentro del peronismo ameritan a que muchos tomen el camino que hizo Bielsa. Creo que fue lo mejor que hizo Bielsa en la campaña, que es renunciar a su diputación nacional. Era diputado por Capital Federal, dice que va a trabajar desde el llano, pero bueno, se presenta un panorama con transición política en Santa Fe, con campaña electoral para incorporar diputados nacionales y con una presidencial que muestra, esto vamos a hablar en la editorial de cierre, a un gobierno que está perdiendo mucha imagen positiva, a una candidata presidencial que no logra encarnar en los argentinos. De todas maneras, me parece que no hay por ahora peligros para el triunfo, porque asoma una oposición muy dispersa, muy dividida en varios sectores, pero el efecto Wiener se ha nacionalizado, la gente ha perdido el miedo. Ya hay que tener algún cuidado cuando mencionamos y decimos, bueno, Cristina gana en primera vuelta y no hay nada más que hablar. La sociedad madura el voto, piensa el voto, cuando quiere cambiar cambia, y la gran duda es si respecto a la presidencial que se viene va a cambiar o le va a dar la oportunidad de otros 4 años al Ejecutivo Nacional. Hacemos el primer corte, está con nosotros el gobernador electo, Hermes Wiener. Con él vamos a dialogar de todo y de todos. Estamos con el gobernador electo. ¿Cómo le va, doctor Wiener? Muy bien, muy contento. Me imagino la alegría, ¿no? Después, además del triunfo, esa noche de excitación, los nervios del resultado. Hoy lo toman más tranquilo, como con el reconocimiento nacional. Sí, obviamente, pero estamos también muy ocupados en la propuesta para la provincia de Santa Fe, que pueda llevarse a cabo de acuerdo a lo que está en nuestros programas, ¿no? Ese es el gran desafío ahora, Ese ¿no? es el gran desafío. Cumplir lo prometido. Además es una carga importante de votos que es necesario darle respuesta, ¿no? Obviamente a todos los santafesinos, pero cuando la cantidad de votos es en esta magnitud, indudablemente que la responsabilidad se siente mucho mayor. Los analistas políticos hacemos todo tipo de lucubraciones de los porqué del voto. Hablamos de que usted ha acertado en el tema del cambio,
Pero ¿cuál es su propia interpretación? Lo dejo en el rol de analista político de su propia victoria, de los por qué. No, creo que realmente tuvimos un mensaje que la gente lo entendió. Un mensaje de cambio, un mensaje donde era necesario reavivar viejos logros y una historia realmente riquísima de la provincia de Santa Fe. Recuperar la idea de que es necesario trabajar por poderes independientes para fundar una república. Decir lo que nosotros queremos hacer en materia de educación, en materia de salud, en materia de producción y empleo. Y todo esto ha sido realmente captado por la sociedad. Y bueno, por eso realmente nos ha prestado su voto, que es lo que le pedíamos a la gente para que podamos gobernar esta provincia en los próximos 4 años. ¿Puede haber sucedido que la mejoría que se ha dado a nivel nacional en algunos aspectos, como por ejemplo el económico, que se haya dejado atrás ese clima casi anárquico del 2001, le haya permitido al ciudadano pensar con otra perspectiva, no actuar demasiado sujeto a las circunstancias y se haya animado a cambiar? Bueno, indudablemente que la economía anda bien y que no es el factor, digamos, determinante en este caso, ¿no? En general siempre se dice que cuando la economía anda bien, ¿por qué cambiar? Sin embargo, hubo un desgaste, un agotamiento de propuestas, una necesidad de ver en nuevas políticas vinculadas a la seguridad, a la educación, al trabajo, que indudablemente son las que, en definitiva, atrajeron a los votantes para este cambio. ¿Esperaba semejante diferencia? Sí, creo que en Rosario, pero es muy curioso lo que ha sucedido en todas partes en la bota santafesina, incluso con el corte de boletas. El ejemplo más claro, porque a lo mejor uno lo conoce desde allí, es General López, un departamento que está muy bien, con una calidad de vida bastante alta, donde se han solucionado algunos problemas históricos, como el caso de la Picasa. Bueno, la sociedad allí votó al senador peronista, pero cortó la boleta y lo votó a usted a gobernador. Y esto se da en todos lados. Bueno, creo que esto también habla de la madurez política de los santafesinos y que su voto va dirigido a quien le inspira más confianza, ¿no? Esto es indudable. Y en este marco, digamos, teniendo en cuenta que el peronismo ha quedado sin liderazgos visibles, más allá de que quienes han sido reelectos responden a Carlos Reutemann, ¿le provoca a usted un problema de interlocución cuando asuma? Porque claro, las leyes deben ser aprobadas por la legislatura y así en el caso del Senado hay una mayoría opositora, en este caso que va a ser el peronismo. Bueno, esto es indudable, pero nosotros necesitamos también avanzar con diálogo y con concertación. Esto lo vimos en la Intendencia de la Ciudad de Rosario. Durante 8 años nos tocó gobernar siempre con un consejo en el cual nuestros representantes estaban en minoría. Sin embargo, Mauricio, debo decirle que nunca se dejó de aprobar una ordenanza que sea vital para la transformación de la Ciudad de Rosario. Y en el mismo sentido, nosotros interpretamos que a nivel provincial también es bueno que no salga cualquier ley, que haya debates y que haya acuerdos, pero es importante también que haya el diálogo necesario para poder mejorar la producción y la vida de todos los santafesinos. Su primer proyecto, antes se lo preguntábamos en la campaña, ¿no? ¿Cuáles van a ser los primeros proyectos? Las típicas preguntas de campaña, pero ahora tiene más entidad porque ya es gobernador electo. ¿El primer proyecto que piensa enviar, cuál es? Bueno, mire, la reforma constitucional indudablemente es uno de los principales problemas que tiene la provincia de Santa Fe. No olvidemos que hoy es la provincia que tiene la constitución más antigua y que ha quedado totalmente desactualizada en relación a la Constitución Nacional reformada en el año 94. Por lo tanto, es uno de los temas que verdaderamente nos va a preocupar para convocar lo antes posible a una constituyente. Pero es cierto que también se pueden llevar adelante, y nosotros lo hemos planteado en la campaña y lo vamos a hacer, es que el próximo ciclo lectivo del año 2008 se pueden iniciar con las escuelas en condiciones. Y además queremos establecer un diálogo tanto con ANSAFE como con SADOP para ver de qué manera podemos tener un año con el mínimo de conflictos posibles y si es posible que ese conflicto no
no parezcan como prenda de castigo a los niños, ¿no? Que verdaderamente es siempre lo más preocupante. En el caso de la reforma, bueno, tiene el apoyo de Obey por lo que dijo el domingo, pero yo noto en la mayoría del justicialismo una negativa, o al menos están reacios a aprobar esta cuestión. ¿Usted va a enviar el proyecto antes de ver cómo está la cuestión con los consensos? Bueno, obviamente que vamos a trabajar este tema, ¿verdad? Para hablar sobre... Nosotros creemos que tiene que haber una reforma total de la Constitución. Hay que llamar a elecciones y obviamente los constituyentes serán quienes determinen cuáles serán las pautas de la nueva Constitución, pero es muy importante colocar la Constitución de Santa Fe sobre todo, que es una provincia que ha sido pionera en constituciones y pionera en una de las constituciones más actualizadas, que fue la del año 21, bueno, hoy tiene que tener una constitución acorde con la Constitución argentina. Y nosotros creemos que esta es una gran oportunidad para entablar una relación, y una nueva relación, entre el mercado, el Estado y la sociedad civil. ¿Ha encontrado también los números de la provincia como se dice? Porque leí por allí algunas declaraciones, creo que deseara de que, bueno, los números no eran tan buenos. ¿Qué es lo que le han informado? Bueno, en realidad todavía conocemos poco los números, ¿no? Hay una apreciación de acuerdo a los valores que están de público conocimiento en Internet y que son parte del presupuesto en vigencia, que, bueno, hablan de algunos signos de interrogación. De todas maneras, esta semana se va a comenzar con las reuniones para permitir una transición de un gobierno a otro, reuniones técnicas que seguramente van a llevar van a dar a luz la realidad de los números en la provincia. Obviamente que Santa Fe no es una provincia muy endeudada, con lo cual es muy favorable hacia futuro. Es cierto también que nuestra prevención en endeudamiento es muy grande. En este sentido, Ciara es un gran defensor de tener una metodología de endeudamiento que signifique que el propio progreso y el crecimiento que determine este endeudamiento haga que la inversión se pague y obviamente se pueda saldar este endeudamiento. Pero creo que son prácticas que nosotros tenemos que afianzarlas en base a una provincia que es indudablemente rica, que hay obras de infraestructura muy importantes, como el tema de los acueductos, que no pueden ser abordados con los ahorros públicos provinciales, pero que sí, por lo que pueden dar en materia de crecimiento económico y social, indudablemente que son obras fundamentales y que esa misma actividad es la que va a pagar seguramente la obra. Estamos dialogando con el gobernador electo, Hermes Wiener, hacemos el corte y seguimos charlando con él. Seguimos dialogando con el doctor Hermes Wiener. Les voy a mostrar una carta, le voy a mostrar acá a nuestro camarógrafo, carta abierta al doctor Daniel Herbeta, que va a estar después con nosotros, el doctor Herbeta. ¿Qué le dice allí, Wiener? No, en realidad no cuestionamos el nombre, ¿no? Sino la metodología, porque indudablemente que estamos ante una situación donde nosotros, usted sabe que nosotros queremos aplicar un nuevo sistema para incorporación de los integrantes de la Corte. Lo hemos planteado hace ya un par de años en los medios, y si llegábamos a este lugar, ¿qué es lo que queríamos hacer? Y nada más ni nada menos que lo que ha hecho el presidente Kirchner, ¿no? Donde autolimitó sus posibilidades y le dio a todas las instituciones y a la sociedad en su conjunto la posibilidad de ser parte de la elección de los jueces. Y creo que realmente esto es muy importante porque permite tener una justicia independiente. Yo creo que el logro mayor que ha tenido el presidente Kirchner, el logro mayor, ha sido precisamente el tener una corte de la calidad que hoy tiene, ¿no? Donde todos sus miembros son personas realmente de una gran formación, que han pasado por este debate y todos han sorteado esa dificultad. De manera que nosotros creemos que esta es la mejor forma para elegir miembros de la Corte Suprema. Bueno, esto lo sabe el gobernador. Inclusive a nivel del procurador estuvimos reunidos con él ese mismo día, nos dijo que el pliego se lo había enviado. Lamentablemente cuando vimos el horario que había ingresado fue después de la legislatura fue después. Bueno, en fin,
Pero creemos que es una mala señal hacia la sociedad. La sociedad está esperando cambios. Entonces, si nosotros creemos que hasta el último minuto con el dedo hay que ir indicando este o aquel, realmente perjudica, debilita al propio candidato que se está promocionando. Y nosotros creemos que no es tanta la urgencia, que no es un lugar que haya que cubrirlo esta noche, porque si no hay una debacle del sistema institucional. Nosotros creemos que verdaderamente se puede aspirar a un nuevo sistema, comenzar un nuevo tiempo en la provincia de Santa Fe, donde aspirar a una corte independiente sea una de nuestras grandes preocupaciones. Por eso creo que realmente nosotros le hemos pedido al gobernador que retire los pliegos, que nosotros vamos a enviarlos nuevamente, ¿no? En el sentido, pero que sean pliegos que sean debatidos en el seno de la sociedad, que puedan opinar las instituciones, los colegios de abogados, las facultades de derecho, que puedan opinar la sociedad civil en su conjunto, los individuos, que puedan decir, porque, Mauricio, mire, sin una base de justicia está la impunidad. La impunidad es la peor consejera para construir una sociedad en serio. Y usted sabe que realmente, si hay un lugar donde hay que comenzar a derrotar a la impunidad, como lo dice el propio Baltasar Garzón en el epílogo del libro de Bajolí, creo que realmente es el ejemplo que tienen que dar los de arriba. No esperemos que el de abajo dé el ejemplo, porque ese ejemplo nunca va a llegar arriba. Los que tenemos que dar el ejemplo son los que estamos arriba. Y por eso nuestro compromiso, y por eso nos parece una falta de ética del señor gobernador, que apura ahora la normalización del IAPOS, que apura ahora la normalización de la caja de jubilaciones, que nombre 40 jueces de paz, que nombre los integrantes del Tribunal de Cuentas, que nombre los integrantes de la CIGEM. Nos parece que es un exceso. ¿Por qué no se hizo en los 4 años? Y hay que hacerlo todo ahora cuando ya tiene el resultado de las elecciones, donde indudablemente es una pena. Porque el gobernador, que nació en su gobierno legalmente, pero con baja legitimidad, le costó mucho trabajo lograr legitimarse. Y lamentablemente estas acciones de su fin de periodo está deslegitimándose. Y creo que realmente, en fin, para la figura de él, verdaderamente no es bueno que se lo recuerde de esta forma. Usted le pide a Arbeta que renuncie a la postulación y que en todo caso después usted enviaría el nombramiento de él. Claro, y con un decreto previo de autolimitación como es el decreto que firmó el presidente Kirchner. Volviendo al tema de la composición del voto, la diferencia habla de un voto independiente muy marcado que fue hacia usted, que habla de que el voto camiseta tiene un techo muy visible, pero me decía usted que muchos peronistas lo han votado, que lo comprueba en la calle, ¿no? Bueno, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Increíble la cantidad de peronistas que dicen, yo soy peronista, pero, ¿no? Y la verdad que es la única forma de poder ganar en Santa Fe, ¿no? Creo que realmente, sobre todo la Santa Fe ciudad, donde hay una fuerte impronta peronista, mucho más que en Rosario. Pero nosotros siempre fuimos, en toda apreciación, no ahora, hace muchos años, ¿no? Siempre hemos tenido una mirada muy respetuosa hacia el peronismo. Porque cualquiera sea el candidato, el peronismo saca 30-32% de los votos. Esto realmente es un piso que es el único partido que lo tiene. Y creo que realmente en la provincia de Santa Fe ese piso se mantiene, e indudablemente que es una base de lanzamiento de cualquier candidato que es fantástica, ¿no? ¿Tiene definidos ya los nombres para el gabinete? No, pero tenemos lo más importante, que tenemos el programa y tenemos los equipos de gobierno. Esto realmente es una de las grandes contribuciones que hemos hecho desde las instituciones de la sociedad civil, como el caso del CEMUPRO, donde en cada una de las intendencias y ahora en este caso de la gobernación, se ha elaborado una propuesta muy afiatada y muy real que permite realmente pensar en la gobernabilidad desde el primer día en el gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Y en qué tiempo o cuándo estima usted dar a conocer el gabinete? Bueno, usted sabe que faltan 3 meses, 3 ¿no? meses, De manera sí. que tenemos un tiempo prudencial para lograrlo. Pero le diría que no va a haber ninguna sorpresa. Dentro de toda la gente que ha participado están allí los nombres, ¿no? Está el Partido Socialista en la fórmula con Elisa Carrió.
¿Es su candidata presidencial, Elisa Carrió? Es mi candidato vicepresidencial Rubén Giustiniani. Ajá. O sea, como ahí no se puede cortar boleta, Entonces lo voy a votar a todos. lo va a votar a Carrió y a Giustiniani. Se observa a partir de su triunfo como que hay alguna preocupación en el gobierno, incluso hubo algunos rumores sobre intentos de cambios de candidatos en provincia de Buenos Aires. ¿Siente que la sociedad ha perdido también el miedo nacionalmente y que esto el gobierno lo está observando porque ha tenido errores verdaderamente notables el Ejecutivo Nacional, ¿no? Bueno, indudablemente, pero bueno, hay que confiar en la justicia, ¿no? Y tiene que actuar. Creo que realmente lo mejor es que no quede así impune, ¿no? Cuando ve lo de Córdoba, para ir terminando, y recuerda lo que pasó en Santa Fe, porque vamos a ver un informe francamente deplorable de las cosas que se han dicho ayer, Juez y Campana. ¿Qué experimenta, qué paralelas se pueden trazar con lo que sucedió aquella vez en Santa Fe? Bueno, en Santa Fe surgieron varias cuestiones, ¿no? Pero una de ellas nos hace acordar precisamente lo que pasó en Córdoba, cuando fue la intervención de Reutemann en el propio Correo, ¿no? Entre Obey y Caballero. Entre Obey y Caballero, claro, donde había un visto bueno del gobierno de Menem en la figura de Caballero, y donde había obviamente un interés de Reutemann en que las elecciones sean limpias, ¿no? Bueno, ahí se descubrió una situación informática que bien era catalogada como fraude, pero luego obviamente nunca se investigó sobre este tema, lamentablemente. Por eso que cuando no se investiga siempre está esta idea de que puede volver a ocurrir, porque si eso se hubiese investigado seguramente que ya servía como patente para que no vuelva a ocurrir en otra provincia, que es lo que ha ocurrido ahora en Córdoba. Y si no se investiga lo de Córdoba, bueno, nos va a pasar siempre lo mismo, ¿no? Digo, por eso es tan importante que la justicia actúe. Creo que realmente es una de las defensas más grandes que tiene la democracia. Le agradezco mucho que haya venido, doctor Wiener, lo felicito por la victoria y lo invito a ver este informe, este cruce cordobés entre Luis Juez y el candidato a vicegobernador, Pichi Campana, quien había sido llevado a la política por el propio juez, un hombre de lealtades sucesivas, Campana, y que anoche estuvieron en un programa de televisión, el de Luis Majul, y bueno, se produjo esto. No tengo problema. Pero que pídalo salgan las urnas. pero si las urnas dicen otra cosa, es una yo señal por política. Campana, mire, yo tengo 25 años de vida pública. Las lágrimas de la hija de juez tienen el mismo valor que las lágrimas de mis hijas, que están escuchando que el padre es un corrupto, que el padre se puso la camiseta de corrupción, como dijo juez en otro programa. Y las lágrimas de mis hijas valen tanto como la de la hija de juez. Campana. Y mi honor vale tanto como el honor de él y de todo el mundo. Campana, Entonces, primero, déjeme terminar, por favor, le pido... No. Si van a la justicia con las pruebas, que denuncien todo, yo no tengo ningún problema. Recién tuvimos en el aeropuerto, tuvimos un hecho lamentable. ¿Sí? ¿Qué pasó? Lamentable. ¿Discutieron? No, lamentable. Se cruzaron, viajaron en el mismo avión desde Córdoba. Lamentablemente, ¿sabe lo que me dijo juez? Que él se iba a encargar que yo no pudiera salir a la calle. Eso me dijo. Pregúntele si es mentira. Yo sé que es verdad, él me contó. ¿Es verdad, juez? A ver, un momento. Él no le va a permitir caminar. Tengo un pasamontaña ahí en el baúl del auto, te lo voy a pasar para que pueda caminar tranquilo. Pero, a ver, No puede caminar por Córdoba, Yo voy hermano. a caminar muy bien Sí, con la sí, frente. loco, No, y si no, vos no, metiste está la mano en la equivocado. lata, no vas a poder caminar por Córdoba. Yo metí la mano en la lata. Sí, anda a ver lo que nos pasó el domingo pasado. Anda a la justicia y Anda, ¿no viste la reacción de la gente en el aeropuerto? No. ¿Alcanzaste a mirar cómo te miró la gente en el aeropuerto? No te Como te venía en miró, Disney, no te diste cuenta, pero el que diga que lo que estamos atrás de la cortina. Tenés razón, no No van a poder caminar por Córdoba, ni vos, ni Schiaretti, ni esa banda de ladrones. No van a poder caminar por Anda a la Córdoba. justicia, lleva las pruebas y deja de injuriar. No van a La semana poder que viene va a caminar tener por que ir. Córdoba, acuérdate lo que te digo yo. No van a poder caminar por Córdoba. Se dan cuenta, ¿no? Esa es la agresividad. Sí, que te dé un beso. Que te dé un beso, que te agradezca la corrupción, que te agradezca que nos robaste esta hora. Yo no te robé nada, vos. Abrí la Lleva boca y las contemos pruebas, los votos. lleva las Contemos los pruebas, votos yo y no después estoy en contra charlamos. que se abran las urnas. Contemos los Lleva votos y las después pruebas charlamos. si yo soy un corrupto, si yo te robé algo. Contemos los votos y después charlamos. Yo entiendo de lo que lo oía Campana, de lo que dice el tribunal y de lo que dice el juez. Que primero se termine con la revisión de las actas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Campana está de acuerdo con eso, que primero se termine Creo que es con... el paso lógico que se tiene que dar. ¿Juez está de acuerdo con eso? No, para nada. Porque ¿sabe por qué? Porque se le va a caer la primera acusación, que es que el correo le robó y le cargaron malas actas.
porque no hay que darle más tiempo a los ladrones. ¿Usted quiere que le cuente ahora? A ver, Reinaldo, ¿cuánto tiempo van a dejar los choros del patio de su casa? No tiene prueba. Dale media hora más, total nos quedan 3 macetas, vieja, no seamos tontos. ¿Es requisito legal? No, ninguno. ¿Es requisito legal terminar el escrutinio La Corte definitivo? lo tiene dicho, cuando se trata de una gravedad institucional pasó, pregúntale a Reinaldo que es santafesino, o sea, no, hay jurisprudencia para ser dulce, los choros no pueden estar más tiempo. La denuncia que vos decís, lleva prueba. Vamos a contarle a la gente cómo es Reinaldo en Santa Fe. En Santa Fe le gusta el fútbol, muchachos, la pelota del banderín del córner, la tienen ahí, tira colita para atrás, no se la puede sacar, pasa el tiempo, miren el reloj, el árbitro juega con ellos. Ya, el lunes, ya pasaron 5 días complicados. El lunes tendría si la jueza, es más, quiero decirle que el dictamen del fiscal dice todo lo contrario de lo que dice Reinaldo. Aparentemente el dictamen del fiscal, el fiscal electoral, aconsejaría no abrir las urnas y seguir con el tema del recuento por es lo que comentaba, está todo encaminado a que no van a abrir. A ver si ordenamos, Campana acaba de anunciar una voluntad política importante, que le tomo, falta de envío con 20 los gritos, dijimos quiero. Dijo concretamente que está dispuesto a que hablamos las urnas, hagámoslo ya, no perdamos más tiempo, así podemos reconocer. No confunda a la gente, porque vos sos muy rápido confundir a la gente. Yo lo he dicho desde el primer momento. ¿Cómo es? Yo voy a respetar lo que dice la ley. La ley dijo que ahora hay que hacer escrutinio definitivo. Yo no tengo ningún problema. Eso es lo que yo te dije, no tengo ningún problema. Pero qué mejor que el candidato porque yo te quiero desenmascarar a vos. Que mentiste que el correo te robó. Pero no sacarle yo Silver, acá pero yo no soy a Silver, ¿qué te pasa? Contemos los votos, Campana, contemos los votos. Nadie te está diciendo que no. Nadie te está diciendo que no. Así te puedo saludar. Contemos los votos, así te puedo saludar. Bueno, viendo el informe de lo que está sucediendo en Córdoba, lo dijo el doctor Wiener acá, ¿no? Uno recuerda lo que pasó en Santa Fe y en ese momento lo que dice Wiener es verdad, ¿no? De no haber estado Carlos Reutemann, lo mismo que ocurre se hubiera transformado en caos en nuestra provincia. En ese momento Reutemann decidió parar el escrutinio, que vaya todo al correo en la ciudad de Buenos Aires, lo comprometió al presidente de la nación, que en ese momento era Menem, y finalmente Obey resultó ser el gobernador. Me parece que en este caso ni de la Sota tiene la intención cristalina que tuvo Reutemann en ese momento, ni el presidente Kirchner tampoco tiene muchos deseos de actuar en la cuestión. Pero bueno, tenemos otro invitado de lujo, que hoy por hoy es tapa de los diarios. Creo que no quería estar en esta situación. ¿Cómo le va, doctor Herbeta? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Manuela? Muy bien. Bueno, el doctor Herbeta ha sido propuesto por el Ejecutivo para integrar la Corte Suprema. Ha hablado de él Hermes Wiener, le ha enviado una carta, nosotros la mostramos, la volvemos a mostrar. Carta abierta al doctor Daniel Herbeta, que le manda con la firma Hermes Wiener, donde le pide que renuncie a esta nominación, que después va a dictar Wiener un decreto de autolimitación y que igualmente va a incluir su nombre. ¿Cómo lo toma? ¿Qué consideraciones hace respecto a esto? Mire, en realidad la situación no es sencilla porque yo estoy propuesto para ocupar un cargo en uno de los poderes del Estado que se supone, si algo debe preservar en el mayor grado posible, es la independencia. Por lo tanto, ya en mi condición de abogado, pero propuesto de acuerdo a los mecanismos constitucionales para ocupar ese lugar, mi reflexión tiene que ser una reflexión en la medida de lo posible, lo más pensada posible, valga la redundancia. Pero por un lado me sorprende, me llena de orgullo. Usted fíjese que el gobernador Obey, persona con quien no tengo ninguna relación más que una relación institucional cuando ocupé cargos de gestión y procuré que el gobierno provincial, junto en aquel momento al decano Ernesto Granado, yo era secretario general de la universidad, luego con el doctor Silverstein, abordara, digamos, la recuperación del edificio de Derecho. El gobernador de Obey, que pertenece a un partido con el cual no tengo absolutamente nada que ver, me hace este ofrecimiento, que a mí me costó mucho decidir, no es un cargo que yo busqué, un ofrecimiento en función de que se abre todo un proceso nuevo en la provincia con la reforma procesal penal, y el gobernador sostuvo en ese momento que ponderaba mis condiciones, y ahora me encuentro con que el gobernador electo también me considera del mismo modo. Esto por un lado a mí me llena, si se quiere, de alegría, de orgullo, porque tanto el
ingeniero Obey como el doctor Wiener, que son personas a las que respeto profundamente, me tienen en cuenta en un mismo sentido. Pero yo creo que, digamos, no podría pensar en una consideración de este tema, porque si lo hiciera estaría incurriendo en un terreno que no es un terreno que me pertenece. Yo creo que no se puede partidizar esta cuestión. Yo creo que flaco favor le haría a la independencia del Poder Judicial. Mi intención es trabajar todos los días. Yo tengo una idea, un pensamiento sobre la justicia, sobre lo que se puede hacer. No es mi intención entrar en la historia, porque a veces hay personas que quieren entrar en la historia y corren el riesgo de convertirse en personajes de historieta, y no es el caso mío. Yo agradezco muchísimo esta consideración que el doctor Wiener hace de mi persona. Yo no tengo ni estoy involucrado en una cuestión ética. He rechazado muchísimos ofrecimientos públicos, he rechazado incluso ofrecimientos públicos de trascendencia, el doctor Wiener lo sabe. Él me agradeció personalmente y dijo que nunca se iba a olvidar de mi actitud cuando fue la elección del rector Suárez en la Universidad Nacional de Rosario, y yo había tomado un compromiso y a mí me ofrecieron el cargo a rector de la universidad y yo lo decliné por respetar mi palabra. He rechazado otras propuestas de cargos públicos y mi conducta ética ha sido siempre la misma en mi ejercicio profesional y académico. Yo soy un académico y esta es una cuestión política. Yo no soy responsable de los mecanismos. Esto debería dirigírselo al gobernador, pero los mecanismos son mecanismos acordados por los partidos políticos, son mecanismos constitucionales, son mecanismos regulados legalmente, en donde el gobernador propone, hay ahora abierto un periodo de observaciones, de impugnaciones y de apoyos, y luego esto es tratado por la legislatura. Yo lo único que pediría es que si hay cuestionamientos a mi nombre me los hagan saber, para poder tener el derecho de responderlos. Si eventualmente mi nombre no es un nombre conveniente porque no satisface condiciones de idoneidad, condiciones de independencia, condiciones personales, que la legislatura se encargue de acreditarlo y de rechazar el pliego. Pero sinceramente creo que en estas condiciones yo debo limitarme a lo que estrictamente represento. Debo agradecer los apoyos, he recibido nada más que apoyos, personalmente del presidente del Colegio de Abogados, de catedráticos del extranjero, de catedráticos del país, de ministros de la Corte Nacional, de entidades intermedias. Yo mismo me estoy ofreciendo en distintas asociaciones, no tengo ningún problema que me hagan un ADN, pero estos son los mecanismos que la Constitución y que la ley provincial establece, y yo estoy propuesto para ocupar un cargo, en principio, según el gobernador, por mis condiciones. Soy una persona absolutamente independiente del Partido Justicialista y del Partido Socialista, y creo que justamente esto es un dato muy positivo porque es una garantía para la sociedad. Yo particularmente lo conozco al doctor Herbeta por haber sido alumno en la Facultad de Derecho, pero más allá de eso es verdad lo que dice, es un hombre muy reconocido. El propio juez Zaffaroni, tal vez el miembro más prestigioso que tiene la Corte, le ha dado su aval. Y leyendo un poco la carta de Wiener y lo que ha dicho Wiener hace un ratito, no es que se oponga a sus condiciones, ¿no? Sino que lo que quiere es que usted renuncie a esta postulación que ha hecho Obey, y que él después, cuando sea gobernador electo, lo va a nombrar. Mucho no se entiende qué es lo que cambia. Los abogados solemos decir que si no hay agravio, realmente no tiene sentido un planteo. O sea, si efectivamente no hay agravio contra mi persona, si por el contrario hay coincidencia. Usted sabe que mi nombre además está siendo sometido a la consideración pública porque está prácticamente en los medios desde hace 2 semanas. El Colegio de Abogados ha hecho ya una asamblea, va a ser otra asamblea. Yo me ofrezco voluntariamente y tengo reuniones con asociaciones. Yo creo que el gobernador electo, que el doctor Wiener, está animado por la mejor de las intenciones y por una verdadera voluntad de querer mejorar, en su entender, un determinado mecanismo. Pero fíjese, la cuestión ética surgiría si yo admitiera esta propuesta. La de Wiener.
ahí sí surgiría una cuestión ética. ¿Bajo qué condiciones yo podría sostener una circunstancia como la que se plantea? Cuando yo tengo una propuesta en función de mis condiciones de académico y de abogado con una trayectoria buena, mala o regular, pero una trayectoria de muchos años fuera del Poder Judicial, y que se formula desde un lugar con el cual no tengo absolutamente nada que ver. Le vuelvo a repetir, yo creo que hay buena voluntad, yo agradezco esta consideración que se hace de mi persona, pero yo tengo muy claro mi comportamiento ético. Yo no estoy involucrado, aquí no hay un problema ético que me involucre a mí, aquí hay un mecanismo legal, aquí hay una propuesta, aquí hay posibilidad de discutir mi nombre, de objetarlo, de criticarlo, de hacer llegar las observaciones y eventualmente de evaluar si es conveniente o no que me integre a la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Yo tengo que estar fuera de esta cuestión porque de lo contrario alguien, no es el caso del doctor Wiener, pero podría interpretar que se está partidizando o que por lo menos se está politizando una cuestión muy seria, que es una cuestión como que la que tiene que ver con la designación de un ministro de la Corte. Usted sabe que el gobernador Obey es la primera vez que en sus 2 mandatos hace una propuesta, de acuerdo a la Constitución y las leyes vigentes, para integrar la Corte Suprema. Es la primera vez. En este marco, digamos, está claro que usted no va a renunciar a su postulación como se lo pide Wiener, con lo cual es muy probable que bueno, sea juez de la Corte en pocos días más. Bueno, eso dependerá del trámite, le vuelvo a repetir, está abierto todo el mecanismo de observación, de impugnación, de apoyo, y luego está, creo que prevista para el día 20, no sé exactamente qué día, la asamblea a los efectos de tratar el pliego. En la medida en que el pliego sea aprobado, bueno, quedaré incorporado a la Corte y me sumaré como un integrante más en reemplazo del doctor Vigo. Y a esto venía la consulta. ¿Cómo observa globalmente a la justicia santafesina? Y así como a los políticos le preguntamos prioridades, ¿cuál es para usted la prioridad de la justicia en este estado? Mire, yo básicamente destaco 2 cuestiones. La justicia atraviesa un momento de crisis en todo el país. A veces yo me pregunto o estudio si realmente la justicia está en crisis o si la justicia no nació en crisis. Porque obviamente la capacidad de respuesta del servicio de justicia al nivel de conflictividad está totalmente desajustada. Pero aquí hay 2 desafíos muy grandes que tienen que ver con la justicia santafesina. Uno tiene que ver con la reforma que se acaba de aprobar y que implica una modificación sustancial al sistema de investigación de los delitos y de enjuiciamiento de los responsables en nuestra provincia. La legislatura, afortunadamente, después de que muy pocos, desde hace muchos años, clamáramos por una reforma, ha derogado este sistema anacrónico, casi le diría un atractivo turístico, y ha establecido un modelo que, si bien uno puede tener diferencias, porque hay matices que podemos compartir, si usted le da a 10 especialistas a hacer un código de procedimiento, seguramente va a tener 10 modelos distintos. En lo sustancial hay un acuerdo y un consenso muy grande de que era la reforma más adecuada y que estaba encarrilada en las líneas de lo que marca la Constitución y la doctrina de la Corte Nacional. Pero esta reforma no va a llevar a ningún resultado positivo si no hay un fuerte compromiso de los operadores de la justicia. La reforma es un pedazo de papel y los papeles no cambian nada. Acá es necesario internalizar un cambio de actitud, un cambio cultural, un cambio en el modo de trabajar, un cambio en el modo de organizar y de gestionar el servicio de justicia y fundamentalmente un fuerte compromiso republicano. Yo digo de manera efectista, los fiscales van a tener que comprender que asumen un rol protagónico, que la policía debe trabajar para ellos y no ellos para la policía. Los jueces van a tener que entender que van a tener que dejar de dar misa en latín y mirando de espaldas a la gente para dar misa en castellano y mirando a la sociedad. Y esto no es poca cosa, no es poca cosa. Por lo tanto, esto en alguna medida también fue una suerte de incentivo que en una decisión difícil, porque yo vengo de la actividad privada y de la actividad académica, me llevó a mí en alguna medida a asumir este compromiso, porque soy un defensor desde hace más de 20 años
de estas ideas y tengo la forma de poder ahora, en alguna medida, aportar un grano de arena. El segundo tema es el acceso a la justicia. No se puede tener justicia si uno no puede llegar a ella. Y lamentablemente el acceso a la justicia está directamente vinculado con los sectores más postergados de la sociedad. Es necesario también cambiar actitudes, ampliar los servicios legales y posibilitar que la gente más postergada, la gente con mayores dificultades, que sufre las desigualdades sociales, no siga sufriendo o por lo menos se reduzcan las desigualdades que tienen que ver con el servicio de justicia. Y ese es otro gran desafío. Para estos dos desafíos, mucho compromiso político republicano en el mejor sentido de la palabra, mucha capacitación. Usted no sabe las cosas que podría resolver la justicia si hubiera un nivel elevado de entrenamiento y capacitación en todos sus cuadros, mucha independencia, es un poder que demanda de la independencia, fundamentalmente en los momentos actuales, donde hay factores que a veces generan mucha presión, porque es lógico, hoy la prensa ocupa un lugar central en la vida de la sociedad, esto tiene que ver con la revolución comunicativa. Claro, esto voy, los jueces a veces son nombrados en la corte y uno les pierde hasta el color de la voz porque no hablan más. Yo tengo la idea de ser por lo menos tengo la idea que siempre he compartido, o sea, yo no puedo adelantar opinión sobre un caso que eventualmente uno pueda tener que intervenir, un juez no debería hacerlo, pero debe tener un juez las puertas abiertas. Las puertas abiertas a los reclamos de la gente, las puertas abiertas a los reclamos de la sociedad, las puertas abiertas a los reclamos de la prensa, porque en última instancia los jueces son seres humanos, tienen el derecho a opinar en la medida en que no comprometan una opinión con un caso puntual, y también tienen la obligación de que la gente sepa cómo ellos piensan, sobre todos los temas que a la gente les preocupa y cuáles también son sus posiciones sobre las cosas que pueden mejorar el servicio de justicia. Le agradezco mucho, doctor Herbeta, que haya estado en este programa. Ojalá pueda ingresar a la Corte porque me parece que sería un magistrado probo y a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Al último corte y cerramos el programa. Creo que hemos tenido un programa muy atractivo para nuestra teleaudiencia. Ha estado el gobernador electo, Hermes Wiener, ha estado Daniela Herbeta, los dos chicos de la tapa, podríamos decir, ¿no? En el caso de Wiener, nos comentaba fuera de micrófono que ya le ha dicho basta a varios medios porque tanta sobreexposición en algún punto lo puede dañar, pero indudablemente el triunfo de Wiener ha despertado el optimismo en Elisa Carrió, el optimismo en Labaña, en otras referencias no tan grandes como la de Cristina Kirchner, porque evidentemente la sociedad está buscando cambios y cuando esos cambios aparecen o cuando existe en quién canalizar esa demanda, la gente lo está respaldando y esto me parece que es un salto cualitativo de la democracia. Como hace mucho tiempo no lo hacemos, hoy sí vamos a recomendar dos libros, un estupendo analista de la historia contemporánea, creo que el mejor, Eric Hobsbawm, Guerra y Paz en el siglo XXI, es el último trabajo de quien es para los analistas políticos toda una referencia, y después una publicación local muy atractiva, Crisis del Sistema Político Argentino, una oportunidad, los partidos políticos en Santa Fe. Es un libro que ha hecho el Instituto del Paraná, juntamente con la Universidad Nacional de Rosario, aparecen teóricos, aparecen políticos, hablando de lo que sucede precisamente en política institucional, en política partidaria, en la provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe que, como dijimos al inicio del programa, se encuentra inmersa en un proceso de transición que tiene como único eje, creo yo, de disputa si Herbeta va a ser juez de la Corte o Herbeta no va a ser juez de la Corte. Les digo a nuestros televidentes, si este es el mayor inconveniente, la cosa funciona bastante bien en la provincia. Herbeta es un juez probo. Me parece que Wiener lo que quiere hacer es marcar la cancha, decir, yo tengo los 860.000 votos y al próximo magistrado lo voy a designar yo. Si Obey se baja de lo que ha decidido, va a aparecer también como un mandatario muy menguado en sus capacidades, cuando todavía faltan 3 meses
para la entrega del poder. No podrá festejar el peronismo sus bodas de plata en el poder, y Wiener tendrá que recibir los atributos precisamente de un gobernador justicialista, como no sucedía a mediados de la década del 40. Se ha terminado el programa, regresamos en 7 días en profundidad. Buenas noches.